Estimados amigos televidentes, ¿cómo les va? ¿Qué tal? Qué gusto de saludarles. Bienvenidos, bienvenidas a esta edición de Conversando la Noticia, correspondiente a este día jueves, ya en jueves 3 de marzo del año 2016. Estamos iniciando este mes de marzo, este mes de las clases. Aprovechamos también de saludar muy cordialmente a todos los estudiantes que ya han iniciado sus actividades en el día de hoy, de vuelta al colegio, a las aulas, ¿no? A estudiar ahí con mucho entusiasmo, con mucho empeño, con ganas para salir adelante. Evidentemente a todos los profesores, asistentes de la educación, las comunidades educativas. Y recuerde que hay que levantarse tempranito porque de lo contrario se generan algunas pequeñas congestiones. No fue tanto en el día de hoy, pero de todas maneras hubo alguna pequeña complicación. Así es que, bueno, muy agradecidos nosotros de la sintonía de ustedes a esta hora de la noche e inmediatamente vamos a conversar y a comenzar con nuestro programa, con nuestro primer invitado en esta oportunidad. La verdad que es un gusto poder dialogar con un joven profesional, magallánico, que estudió en la escuela Arturo Prat, en el Liceo Politécnico Cardenal Raúl Silva Enríquez. Se tituló de técnico en turismo. Y queremos presentárselo hoy porque también de algún modo constituye un ejemplo, ya que él determinó estudiar Derecho y hoy es un abogado magallánico que lleva ejerciendo alrededor de 5 años, de tal manera que nosotros quisimos invitarlo realmente para conocer un poco de su historia, de cómo se fue formando, de cómo fue forjando esta realidad profesional hasta llegar a ser el profesional que es en el día de hoy. De tal manera que le damos la más cordial bienvenida a Luis Miguel Ojeda Agüero, que está con nosotros. ¿Cómo estás, Luis? Buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias por permitirme compartir este espacio contigo y gracias también a los amigos que nos escuchan y nos ven por televisión. Muy bien, pues muy agradecido, Luis, por acompañarnos. Y lo primero, ¿no es cierto? Porque es interesante el hecho de haber estudiado, bueno, en la escuela Arturo Prat, posteriormente en el Liceo Politécnico, porque se interpreta que habitualmente los colegios técnicos, digamos, bueno, entregan un título y posteriormente los Claro. jóvenes se dedican a la actividad laboral. A veces algunos siguen efectivamente en la universidad, Efectivamente. como es el caso tuyo, pero lo interesante es que eso es perfectamente posible. No, y claramente es posible. De hecho, la formación técnica, si bien es cierto, es importante, claramente yo también poseo un título técnico profesional, pero las nuevas generaciones siempre han tratado de aspirar a más, y especialmente con nuestra universidad. Claro. Coincidentemente, en mi caso, existió la carrera de Derecho que reunía más o menos la posibilidad de poder cubrir mis aficiones y quizás mis dotes, porque en el fondo era Efectivamente. quizás iba para allá el tema mío. Qué bien, ¿ah? Y lo otro interesante, Luis, es el hecho de que tú, de algún modo, porque nuestra universidad incorporó la carrera de Derecho no hace tantos Claro, años. es de data reciente, alrededor del 2004, si no me equivoco, que fue creada nuestra ciudad. Efectivamente, así como hace menos todavía medicina, ¿no es cierto? Que Claro, todavía no hay egresados, aún no digamos. nos ha reportado profesionales, claro. Efectivamente. Entonces es interesante porque tú correspondes a las primeras generaciones que han egresado de nuestra universidad Claro. de Derecho. En un tiempo y al principio incluso viajaban algunos jóvenes, me parece, De hecho, a tomar cursos a Talca, por de allí. hecho, de hecho cuando tengo entendido que cuando la carrera fue creada, y de hecho hasta por lo menos dentro de mi formación, la carrera se compuso fundamentalmente de profesores que se denominaban visitantes, que venían efectivamente de universidades más consagradas del país y no ejercían las diferentes asignaturas y obviamente se encontraban viajando y con ayudantes que lo ayudaban Claro. a efectuar sus cátedras ¿Eso acá. te ocurrió también a ti? Claro, Sí, ¿ah? efectivamente. En un comienzo, ahora la verdad es que una vez que obviamente me retiré de la universidad desconozco exactamente la actualidad, pero por lo que tengo entendido se ha tratado de formar jóvenes profesores de la misma universidad para seguir, digamos, contribuyendo con el desarrollo de la comunidad. Efectivamente, y por lo tanto también constituye de una u otra manera un orgullo, ¿no es cierto?, un logro importante pertenecer a estas primeras generaciones que han egresado acá de la Claro, universidad. nosotros nos podemos dar el lujo de haber tenido como profesores a grandes eminencias, como el señor Jesús Escandón, que es uno de los profesores más destacados de la Universidad de Concepción y del país. Efectivamente, durante nuestra formación, quizás, claro, esos grandes profesores nos ayudaron a formarnos como somos. De hecho,
hay que considerar que la formación de nosotros, y seguramente más de algún compañero o compañera o actual alumno de la universidad lo sabe, para nosotros tiene que ser más difícil que para los alumnos del resto del país, Ujú. porque nos enfrentamos a un escenario de una comunidad pequeña en el cual tenemos que formarnos de una forma tal que tenemos que competir no solo contra nosotros mismos, sino contra el resto del país, que usted comprenderá que se complica bastante entendiendo la cantidad de escuelas de derecho, entonces tratan de ser rigurosos en nuestra formación. Mira, interesante Sí, sí, punto aquel, claro, por la cantidad de escuelas claro, de derecho. claro. Y van saliendo, claro, una buena cantidad también de Sí, abogados en el... actualmente hay una buena cama. Acá cuando me tocó egresar, claro, éramos un par de abogados egresados de la Universidad de Magallanes, pero ahora para buena fortuna ha salido una buena camada de abogados que ya se encuentran desempeñando labores tanto en el área privada como en el área pública en nuestra ciudad. Efectivamente, 5 años de ejercicio, 5 años de Luis, ¿ah? ejercicio, sí. 5 buenos años de Cinco ejercicio. buenos años, 5 años que debo estar muy agradecido a la comunidad. He sido tratado siempre con deferencia, y yo he tratado también con deferencia a la gente. Para mí la profesión no solo se hizo para, como se dice, para hacerse rico. Mucha gente estudia derecho para eso. Yo estudio derecho más que nada por vocación. Para mí hay un concepto más allá que el propio derecho, que es la justicia, que hay que tratar de protegerla de alguna forma. Para mí, y además por lo mismo es que me dedico al ejercicio profesional, para no encasillarme en un área determinada, sino para seguir creciendo como un profesional y seguir obviamente contribuyendo con esto a la comunidad. Indudablemente. Ahora, claro, el derecho y el ejercicio profesional que has llevado adelante, bueno, tiene distintas aristas, Claro, porque has participado con toda seguridad dentro de estos 5 años en distintos aspectos, juicios, claro, llamémoslo, ¿no es cierto?, en el área penal, en el área de claro, claro. familia, laboral, Efectivamente, claro. extranjería, en Sí, por fin, supuesto, claro. de todo, Que lo ¿no? que pasa es que yo me puedo llamar un hijo de las reformas, porque lo que pasa es que hace poco tiempo nuestro país sufrió una serie de reformas. De hecho, los abogados quizás, bueno, que llevan más tiempo en la plaza, no están tan acostumbrados a esto. Nosotros somos los hijos de la reforma, somos los hijos de los tribunales orales, Exactamente, claro, somos los claro. hijos de los juicios, como tú manifiestas, de los juicios orales, Efectivamente. en los cuales tenemos que tener una formación diferente. De hecho, apunta más a la oralidad, no tanto a la ritualidad de lo escrito, sino al conversar. Muchas veces las soluciones se dan por conversar, y hay que tener la capacidad para eso, y muchas veces hay gente que no se encuentra preparada para aquello. Efectivamente, bueno, ¿y qué te parece esto de que esto sea así, de que sea oral, digamos, es La hora- bueno, la hor- tiene... es interesante el punto de la oralidad, porque hay que propender más a que los profesionales se desarrollen en el tema de la oralidad. Ya, Hay profesionales que efectivamente se han acostumbrado de buena forma y otros que no. Todo parece ser que propende a que todo finalmente termine siendo oral, pero hay que tener cuidado porque existen ciertas subjetividades a hacer todo oral. perfecto. Ese es el gran pero de la reforma, pero obviamente todo se tiene que ir puliendo con el tiempo. Indudablemente. Ahora, ¿alguna especialización, Luis, o algún área que tú prefieras, digamos, dentro del ámbito de ser un Jurídico, claro. abogado, claro? Dentro de la formación que vemos, lo que pasa es que dentro de mi oficina particular, mi estudio jurídico, nosotros nos dedicamos a ver toda la gama del derecho, pero fundamentalmente nosotros vemos lo que, como comentaba anteriormente, los tribunales que se denominan de la reforma, mucho derecho de familia, que es lo que Sí, se ve más acá en nuestra comunidad. Mucho tema de divorcio, mucho tema de pensiones de alimentos, mucho tema de visita, mucho tema de violencia intrafamiliar. Para nosotros constituye eso un pan de cada día. También yo, dentro de nuestro escenario, de nuestro estudio, nosotros vemos harto tema de defensa laboral, laboral, ¿eh? tanto como empresa o tanto como trabajador. Y también vemos efectivamente dentro de lo posible, como usted bien sabe, existe lo que es la Defensoría Penal Pública, Sí, claro. pero también vemos defensas penales y derecho penal en general. Por lo menos yo considero que es un área del derecho que requiere ser más explorada por los profesionales libres de nuestra localidad. Pero, ¿algún área que prefieras, digamos? Si me preguntas Sí, en sí, gustos sí, sí, personales sí. quizás el derecho penal y el derecho de familia sean Así, ¿ah? sí, sí. Derecho penal y derecho de familia. Sí, sí, porque ¿Y por qué razones podría hacer eso? a ver, es que hay que distinguir. En el caso del derecho de familia, me ha tocado la experiencia personal de realizar mi práctica profesional allí. Ah, ya, ya, ya. La verdad es que primero no me gustaba, pero dentro de mi práctica profesional encontré una pasión por esa área del derecho, porque efectivamente se le da solución a problemas de las personas, problemas muy comunes, como por ejemplo el derecho que tiene un papá de ver a su hijo, o el Sí, claro. derecho que tiene la mamá a que le porten dinero que son para la manutención de sus pequeños. O sea, son temas que están
cada día de nosotros, en el día a día. Claro. Y en el caso del derecho penal es una pasión de la carrera, la verdad, que Sí, siempre quise ser defensor, la verdad que no se dio, pues la verdad es que me gustó más lo que era el ejercicio libre, la profesión, pero trato siempre de ver temas penales, de hecho me Bueno, trato de pero eres una especializar persona ahora muy joven, digamos. Claro. Tienes todavía un amplio Sí, claro. desarrollo. Lógico dentro de la profesión, pero en este momento me siento bastante cómodo en mi oficina y haciendo cosas que es lo importante. Y también te ha correspondido ser querellante. Quizás ese concepto lo podríamos abordar. Claro, quizá la experiencia que podemos traer nosotros los abogados particulares dentro del ámbito penal es a través de la figura de la querella. La figura de la querella es bien interesante. Lo que pasa es que muchas veces los delitos simplemente se denuncian Ujú. y lamentablemente mueren en el olvido. Lamentablemente la investigación no conduce a nada y definitivamente se archivan los casos. Claro. La figura de la querella permite que la persona que se siente víctima de un delito pueda perseguir la responsabilidad, quizás hasta las últimas consecuencias, aportar pruebas, aportar antecedentes, exigir que se realicen pruebas. Muchas querellas hemos presentado, por lo menos en el último año a la fecha, porque la gente ha sentido cada vez más que existe ese derecho a Ujú. perseguir la responsabilidad. Indudablemente. Y bueno, y también tú has sido querellante en un caso que ha sido bastante conocido, digamos, Sí. aquí dentro de la ciudad, que esto ocurrió, me parece que por, no sé si por noviembre, Final del año pasado, efectivamente, cierto, sí. noviembre, diciembre, por ahí, cuando se provocó este tema de las clonaciones, La de clonación las masiva de tarjetas, ¿no es tarjetas, cierto? sí, En efectivamente. que muchos, lamentablemente, Fuimos fuimos víctimas víctimas, claro. de ese tema, Claro. y que, bueno, hasta ahora pareciera ser que ha continuado la investigación. Sí, a continuación continuamos. Sin embargo, tengo entendido también que se ha devuelto las platas por parte de las instituciones financieras, Claro. de los bancos concretamente, Que lo que pero pasa es que allí cuando- actúas claro. como querellante, Exacto, ¿no? de hecho soy creyente y de hecho, bueno, represento a varias personas que fueron víctimas de, como dices tú, de esta clonación de tarjetas, porque nosotros perseguíamos dos objetivos. En primer término, por supuesto, la obtención y la recuperación de las tarjetas, o sea, de los montos los dineros, sustraídos claro. por parte de los bancos. Los bancos prácticamente todos han cumplido. Hay un par de excepciones que nos encontramos, por supuesto, investigando, pero han cumplido prácticamente todo. Y en ese sentido es loable cómo han cumplido los bancos. Pero el segundo punto, y lo recalqué con fuerza y lo vuelvo a recalcar, es para que situaciones como esta no vuelvan a suceder en nuestra comunidad. Sí, claro. El hecho de no denunciar, el hecho de no querellar, el hecho de que los delitos simplemente pasen porque me devolvieron el dinero, genera que quizás esta vez nos salvamos, pero quizás la próxima vez el banco no responda. Ujú. Y quizás esta gente puede volver a actuar. Por lo tanto, por lo mismo es que presentamos esta querella, nos encontramos en etapa de investigación y vamos a asegurarnos de que esto siga adelante. Perfecto, ese es uno de los casos entonces en que te ha correspondido Sí, efectivamente, participar sí. allí como querellante. Sí. Pero también entiendo yo que tienes bastante experiencia, Luis, en lo que dice relación, por ejemplo, con la regularización de las propiedades, Claro. herencias también, que son temas un tanto complejos, Sí, de a veces hecho- engorrosos, creo yo, ¿no? De hecho, claro, efectivamente es propio de nuestra profesión ver ese tipo de... Pero es increíble como en Magallanes, a contrario de otras localidades del país en las cuales también me ha tocado desempeñarme con ¿Y te has procesos. desempeñado en otras localidades? Sí, hemos tomado, por supuesto, procedimientos en otras localidades del país, como Osorno, Puerto Montt, Temuco. Hemos tomado también la oportunidad de ver procesos ¿Y por has ahí. estado viajando? ¿Has ido Claro, a esos juzgados? he tenido ahí? la experiencia de participar en algunos juzgados y en algunos procesos, claro. Y obviamente. eso se da precisamente en este tema de regularización de propiedades y herencias. Claro. Y de hecho resulta bastante interesante porque el tema de la regularización de propiedades, especialmente nosotros, con esta relación que tenemos tan ligada con la República Argentina y las localidades cercanas a Chiloé, Puerto Montt, décima claro, región en general, se producen una serie de complicaciones una vez que fallecen las personas. Entonces, determinar quiénes son los herederos, determinar los procedimientos. Claro. Muchas veces las personas llegan a la oficina diciendo, oye, quiero la casa de mi papá o quiero ver los derechos que me corresponden. Tienes razón. Y por ahí hemos tenido que solucionar varios casos. De hecho, claro, efectivamente hemos tenido que obtener información de otras localidades. Y claro, y tú tienes razón en el sentido de que acá hay un vínculo muy estrecho justamente con la décima región, con la zona de Chiloé, Claro. de Puerto Montt, ¿no es cierto? La región de los lagos, los ríos, Claro. etcétera. Sí. Muchas familias y que vienen acá, que se establecen acá, pero que tienen un contacto evidentemente allá y que a lo mejor tienen propiedades, que los familiares, los padres vivían allá, en fin. Pero sabes tú, y cuando existe el contacto no es el problema es cuando el contacto se pierde, la gente Ya. lamentablemente fallece.
Claro, claro. Y después quedan los herederos y los herederos de los herederos. Exactamente. Y como te Es digo, complejo el tema. Es complejo el tema, requiere un análisis, por lo menos nosotros en nuestro estudio nos dedicamos a esto, pero efectivamente es un asunto que tiene que tomarse más en consideración por parte de la gente. Claro, estar como atento, digamos, a lo Claro, que está pasando, porque tener también documentos, claro, en fin. porque muchas veces la gente dice, tengo un terreno por allá, no sé a dónde, pero cuando llega al momento de la verdad y tenemos que revisar los antecedentes, o eso ya fue regularizado, como dices tú, a través del procedimiento de regularización de propiedad, o quizás fue enajenado, entonces en vida por el causante. Entonces, Es un tema es bien un tema bastante interesante, interesante, sí. ¿Y te ha correspondido viajar en muchas oportunidades? No. Yo, Ya. para oportunidades, luego que como somos un estudio jurídico, también hay otras personas del estudio que viajan y Ya. por coincidencia también van a esta zona, entonces se dedican a recabar antecedentes. Perfecto, y por consiguiente, esta es como una de las áreas interesantes a la cual tú te has desempeñado, que nos hemos desempeñado, con mayor énfasis, sí. digamos. Claro, porque también nos genera mucho trabajo paralelo, redacción de escrituras, que en el fondo, que son trabajos paralelos, lo que pasa es que se tiene que hacer un trabajo de investigación. Sí, claro. Y hay que partir de la base que el cliente por regla general está equivocado, porque lo que dice, lamentablemente, por regla general no es, sino que hay que partir prácticamente por no creerle a la persona y partir de la recopilación de los antecedentes prácticamente de los abuelos para poder llegar a una buena conclusión. Efectivamente, y eso genera un trabajo investigativo efectivamente, claro. importante allí que ustedes tienen que realizar, bueno, como tú lo señalas, el ejercicio libre de la profesión, por consiguiente, con tus propios elementos, recursos. Claro. ¿Eso complica un poco también? Claro, pero lo que pasa es que el ejercicio libre de la profesión tiene ventajas y desventajas. A ver. Una de las desventajas, la que señalas tú, lógicamente nuestros recursos son limitados, nuestros brazos son los que tenemos y, nuestras redes son las que encontramos. Sí. Pero también tiene la ventaja de poder elegir si tú vas a tomar un caso o no. Ah, perfecto, claro. Si vas a poder asumir una defensa o no, no te encuentras obligado a ello. También hay algunos colegas que se encuentran adscritos al colegio de abogados. Yo en el caso particular, por principios morales, no me he adscrito al colegio de abogados, pero también es importante ese tipo de procedimientos porque permiten sancionar también el ejercicio de los abogados, que obviamente no todos cumplen con lo que la profesión les manda. Y hay problemas de ética que también tienen que ser controlados. Ya, perfecto. ¿Y tú por un tema moral no Sí, yo por ahora no me he adscrito al colegio de abogados. Ya, perfecto. Y dentro de tu experiencia, Luis, ¿tú te encuentras satisfecho, conforme, contento con esta profesión que has escogido, elegido? El resumen de estos 5 años de ejercicio de la profesión ha sido por supuesto, un sinsabor. Un aprendizaje claro, también. Y un sinsabor de momentos buenos y malos, pero en general, si me preguntan, si me ponen de nuevo en la posición del egresado de Derecho, que prácticamente surge de la nada, el haber construido una oficina desde la nada, hace 5 años ya atrás, y tener ahora una oficina que quizás no sea la oficina más importante de la ciudad, pero sí una oficina consolidada, de respeto, sí, claro. En virtud de la cual se trata con amabilidad al cliente y se le ofrece un servicio de calidad, y ganarse de poco un nombre en nuestra localidad ha sido una experiencia positiva, y como tú manifiestas también con 5 años, y he entendido que yo solamente tengo 30, quizás muy joven. Estemos hablando en un par de años más de temas mayores, pero por ahora sí, creo que la experiencia ¿Y la familia positiva. contenta? La familia contenta, todos contentos, mi red de amigos. ¿Tú eres una persona casada? No. Ya. ¿Los papás entonces? Mis papás orgullosos, chochos, como se dice, claro. Qué bien eso, claro. Mira qué interesante. Delante conversábamos algo fuera de micrófono y fuera de pantalla, Luis, que te lo quiero plantear también porque seguramente le pasa a nuestros televidentes y a algunas personas que van y buscan a alguien, un profesional, Por supuesto, claro. en un momento determinado. Y dicen, pero esta persona es muy joven, esta persona le falta experiencia, no sabe de los temas. ¿Es una cosa que te ha ocurrido? Créeme que he tenido que convivir con eso durante en realidad durante estos 5 años. Quizás de quinto año en adelante ya no tenga que convivir con eso. Pero efectivamente sí. Es que existe una bipolaridad de opiniones. Los primeros que piensan que el abogado joven está instruido, claro. Viene saliendo recién, tiene todos los conocimientos frescos. Efectivamente, pero también existe la otra parte de la población que piensa que no, este abogado seguramente no sabe el tejimaneje de las cosas. Exactamente, claro. Y por lo tanto no se va a desenvolver de la forma que corresponde. La realidad es que es una mezcla de las dos cosas. También hay que conocer un poco de la mecánica de cómo opera el asunto, pero también hay que estar lleno de conocimiento, porque lógicamente no sacas nada
tener miles de conocimientos Claro. si no sabe aplicarlo. Y Pero te ha viceversa. correspondido, digamos, Sí, efectivamente me tocó enfrentarme a eso. estar en este tipo Sí, de, sí, de claro. situaciones. Sí, ¿ah? efectivamente, sí. Pero bueno, son gajes del oficio, como se Sí, dice. no, y se va aprendiendo seguramente de eso, claro. Efectivamente. Si tú tuvieras, Luis, que plantear, por ejemplo, un par de casos, hechos, situaciones que te han generado satisfacción en participaciones tuyas dentro de los juicios, ya sea de familia o laboral o penal, o que lograste una solución para este joven, por ejemplo, Claro. que estaba muy complicado, pero Ah, el que, joven, sí, sí. o que era injusto a lo mejor que le Claro, pasara claro. aquello. ¿Tú podrías Sí, recordar? siempre hay casos que uno recuerda con cariño o por lo dificultosos que fueron, quizás a veces con un poco más incluso de más que cariño, más para precio. Sí, claro, hay varios casos, por ejemplo el caso del incendio de la propiedad en la población Filipe, caso de la señora Flor, que su propiedad fue incendiada producto de un medidor en mal estado, En malas condiciones, ¿eh? de la empresa de electricidad, y que fue un juicio bien complejo que finalmente pudimos sacar adelante y obtener una reparación para esta señora Flor. Ya. Saludos si no está viendo en Por este cierto, momento. claro que sí, Claro. claro que Ese es un caso que yo considero, y también un tema penal que yo también recuerdo con bastante atención de un joven que había sido procesado por la sustracción de, bueno, obviamente el delito lógicamente era el que correspondía, de unos CDs que produjo producto de la ruptura de un vidrio, y que logramos que en vez de la pena del infierno que les aplicaban, logramos que pudiera cumplir la pena en su casa, con su familia, que para mí son casos importantes. De hecho, bueno, espero no dejar ninguno en el camino, pero hay muchos casos que para nosotros han sido importantísimos. Y actualmente llevas también una carpeta Sí, interesante. de hecho tengo un caso que va a remecer quizás un poco la comunidad, porque se trata de una persona que fue cesada hace poco de estos funcionarios históricos de la Empresa Nacional del Petróleo, a quien lamentablemente, y desconocemos por qué la empresa no le ha pagado su finiquito, siendo que él ya se encuentra cesado de funciones. Nosotros evitamos de todas las formas posibles tener que llegar a la vía judicial, pero lamentablemente no nos vamos a encontrar ante ese escenario. Ese es uno de los juicios que estamos preparando, más o menos importante, digamos, mediáticamente. Dentro de estos días, claro. Además de algunos temas que estamos preparando también en temas familiares que también estamos preparando en otros juzgados de la nación. Con bastante trabajo, entonces. Sí. Afortunadamente, porque el ejercicio libre es eso. Hay días buenos, días malos, meses buenos, meses malos, pero bueno. Efectivamente, estamos. Qué bueno, nos alegramos mucho, y ojalá que continúe, ¿cierto?, esta prosperidad, y esencialmente que logres algunos objetivos, quizá aquel que tú planteabas a mediados de nuestra conversación, que tenía que ver con la defensa, que te habría gustado hacer. Bueno, eso todavía... Claro, es que más que un objetivo, durante la carrera uno se plantea ciertas cosas, porque la carrera de Derecho, como tú comprenderás, es de 5 años. Entonces hay ciertos momentos de la carrera en los cuales uno le gusta una área, otro, y finalmente la profesión lo va llevando hacia un lado y no hacia otro. Efectivamente, pero podría llegar a ocurrir. Y quizás, ¿por qué no? El futuro nos puede deparar muchas cosas. Efectivamente. Bueno, algo que no te haya consultado, que te gustaría señalar, estimado Luis. Solamente agradecido por la oportunidad que me diste a estar aquí, y agradecido, por supuesto, a los amigos que nos han tenido que escuchar en estos momentos. No, ha sido muy interesante porque uno aprende, los amigos que están en sus casas, que nos están escuchando, que nos están oyendo también a través de la radio, idénticamente aprenden, y bueno, y saben que cuentan aquí con un profesional magallánico, ¿no es cierto?, Sí. Dispuesto a colaborarle ante alguna eventualidad. Por supuesto. Digamos finalmente dónde te pueden ubicar, pues, estimado. Si tú lo estimas pertinente. Por favor. Nosotros nos encontramos en nuestras oficinas. El estudio jurídico de Ojeda y Asociados Abogados se encuentra en calle Presidente Razzuri, a la altura del 840, en el piso 2, la oficina número 2, al lado del famoso Club Croata, al lado del estacionamiento de nuestro querido Listo. Entrañable de años. Eso, claro, de muchos por ahí años nos encontramos, y bueno, para la comunidad en general van a ser bienvenidos siempre con un recibimiento cálido y una sonrisa de parte de este profesional y de quienes trabajan con él. Muy bien, pues Luis, muchas gracias por habernos acompañado esta noche. Gracias para ti por la oportunidad, y gracias a los amigos por habernos escuchado y acompañado en estos momentos. Muy bien, de esta manera estamos concluyendo nuestro primer bloque, conociendo a este joven profesional magallánico,
¿verdad? Un hombre que egresó del Liceo Politécnico, Cardenal Raúl Silva Enrique, flamante abogado en el día de hoy, con su oficina allí, ¿no es cierto?, con bastante trabajo, y que nos ha venido a contar un poco de su experiencia, de algunos casos, de situaciones, algo muy interesante, la regularización de las propiedades, por ejemplo, temas de herencia que uno tiene que, bueno, estar atento también, ¿verdad?, porque son cosas que a veces cuesta llegar a determinar y a una solución. Vamos a hacer un breve alto. Ahora en nuestro programa ya tenemos más invitados aquí en Conversando la Noticia. Hacemos el alto y regresamos en breve. Espérenos.